Resiliencia es la fortaleza mental, el mantener el pensamiento positivo. Estas palabras, muy de moda en estos días, tienen una historia que se remonta a años atrás, o mejor dicho, a milenios atrás. Efectivamente, hace 2000 años, los filósofos estoicos proclamaban y vivían de acuerdo con ciertos principios que hoy consideramos modernos. De hecho, un método psicológico muy utilizado actualmente es la terapia cognitiva conductual, que se basa justamente en el estoicismo. Veamos de qué se trata esta particular filosofía. El estoicismo proporciona una rica urdimbre de estrategias y técnicas para desarrollar la resiliencia psicológica. En cierto sentido, el estoicismo antiguo fue el predecesor directo de todas las corrientes y métodos de autoayuda moderna. Las ideas y técnicas de los antiguos estoicos han inspirado muchos enfoques actuales tanto para el desarrollo personal como para la terapia psicológica. En general, se acepta que la psicoterapia moderna que más se asemeja a los remedios estoicos antiguos para los problemas emocionales es, como se dijo, la terapia cognitiva conductual y su precursora, la terapia racional emotiva conductual. Ambos métodos se enfocan en resolver problemas emocionales y conductuales mediante un modelo de intervención filosófico y empírico. Volviendo al estoicismo, mucha gente asocia esta palabra con un comportamiento robótico y frío, en el que las emociones brillan por su ausencia. Nada más alejado de la realidad. Los estoicos proponían excelentes herramientas para ayudar a combatir los sentimientos negativos y estimular comportamientos positivos. En general, cuando los estados emocionales negativos se tratan eficazmente, uno tiene más tiempo para dedicarse a los sentimientos positivos. Y cuanto más tiempo le dedicamos a los sentimientos positivos, más aumenta nuestra capacidad de resiliencia, es decir, nuestra capacidad de recuperarnos frente a las adversidades. De esa manera, podemos seguir proyectando el futuro. Esa es, en versión simplificada, la base de la lógica estoica. Pero primero veamos qué es la resiliencia. La vida sigue. La vida siempre sigue, pero muchas veces, sin que nos apetezca nada, tardamos en volvernos a enganchar a los valores que nos mantienen con futuro, cuando éste de repente se trunca. Queremos predecir lo que pasará, y dedicamos muchísima energía a establecer una estabilidad que nos dé la tranquilidad del mar en calma. Pero a veces el tiempo cambia, a veces vienen olas, y otras veces aparecen tsunamis emocionales, que nos destruyen, no solo lo construido, sino lo que teníamos cimentado, incluso lo imaginado que nos mantenía con ilusión y nos motivaba a levantarnos cada día por la mañana. Entonces es cuando necesitamos la resiliencia. ¿Qué hacer cuando atravesamos un mal momento? La alternativa es tan simple que resulta cruel. La alternativa es seguir viviendo, porque vivir también es sufrir, es avanzar sin ganas, es desconcierto, miedo, rabia. Nos tenemos que dar permiso para esta etapa. Al fin y al cabo es una fase lógica del duelo. La sociedad nos llena el plan de vida de un montón de premisas que debemos cumplir para ser feliz, y que además parece que si no lo hacemos, nos culpabilizan por elegir ser unos insatisfechos, como si el estado emocional pudiese programarse y mantener activo en modo alegría hasta que tú decides modificarlo. Por desgracia, esto no es así. En cuanto a cómo encaramos estos momentos de bajo ánimo, suceden muchas cosas diferentes. Algunas personas que creen en ello y por suerte su mar está en calma, pueden permitirse mirar otras lagunas, plantearse que pueden venir marejadas o algún temporal inesperado, o que ahora que el mar está tranquilo, es una pena no disfrutarlo teniendo a alguien más con quien estar, un trabajo mejor, una nariz más pequeña. Otros son deportistas de élite en esta disciplina. Continuamente sortean ola tras ola, sin tiempo para disfrutar la calma. Simplemente se ocupan de solventar todo lo que llega sin prestar atención a nada, y al menos mientras dura esa etapa tan ajetreada, no sienten demasiado el malestar, que sin embargo notan después como una resaca física y emocional, proporcional a la vorágine en la que ha estado inmersa. Otras personas se acostumbran a vivir con malestar, pero con la sensación permanente de ser responsables. Esto les tranquiliza, les da al menos sensación de control, pero el mar tampoco puede controlarse como si se tratase de la piscina de casa, así que de manera inesperada, sin merecerlo, sin predecirlo, nos destroza la vida un temporal y... ¿qué hago después? Esta es la más complicada de las situaciones,
en las que el dolor es tan intenso que todo a tu alrededor pasa a un segundo plano, en el que cualquier comentario quejoso por algo que a ti te resulta una banalidad te ofende y te sumerge en el silencio de la incomprensión y de la tristeza. Se suele decir que los dolores más amargos son íntimos. Duelen tanto que no queremos exponernos a la doble victimización de la incomprensión y callamos, oyendo como un ruido molesto las grandes dificultades que encuentran otros a su día a día y que tú darías demasiado por intercambiar. En ese momento en el que llegas a la conclusión que una sola frase tuya, un titular de tus desgracias, minimizaría por completo sus problemas, te cargas de ira y lo gritarías, para decidir optar de nuevo por el silencio. No compensa. Al final no compensa. Y es ahí cuando necesitamos herramientas para poder salir del atolladero. La herramienta clave es la resiliencia, una aptitud que se puede mejorar y que nos impulsa a ser capaces de salir bien parados de las situaciones más adversas. La tristeza y la depresión son dos conceptos distintos y a la vez con múltiples puntos en común. Dos ideas que se suelen malinterpretar y confundir demasiado a menudo. Se trata de la tristeza y la depresión, dos términos que hoy nos proponemos aclarar y diferenciar de una vez por todas. Estas diferencias no solo se circunscriben a la expresión emocional de ambas sensaciones, sino que también tiene que ver con las causas psicológicas y psicofisiológicas que dan pie a cada una de ellas. Existe una confusión terrible entre ambos términos, tristeza y depresión. Vamos a definir ambos conceptos y aclarar las dudas recurrentes sobre sus semejanzas y diferencias. Los signos y síntomas que producen la depresión y la tristeza pueden ser complicados de diferenciar para una persona a pie, poco formada en el tema. Por suerte, los profesionales de la salud mental sabemos que, en base a un buen número de investigaciones científicas, existen ciertos signos y señales de distinta índole que nos permiten diferenciar entre estos dos estados. A modo de resumen, podemos explicar hasta 6 puntos básicos para saber cuándo estamos ante una persona triste o bien ante alguien que padece un trastorno depresivo. La depresión es una psicopatología en la que, por distintas causas y razones, la persona afectada manifiesta ciertos síntomas: tristeza, apatía, angustia, sentimientos de desesperanza. Es decir, que la tristeza es solo una de las facetas de la depresión. Mientras que la tristeza es un estado mental pasajero, las personas que sufren un cuadro depresivo están en una situación crónica de malestar y desazón. Para ser diagnosticada con depresión, una persona debe estar por lo menos 6 meses con este tipo de cuadros sintomatológicos. Otra de las diferencias entre la tristeza y la depresión tiene que ver con la temporalidad. El sentimiento de tristeza es un estado psicológico relativamente habitual y que no es por sí mismo indicador de ningún trastorno mental. Es, sencillamente, la reacción psicológica ante algo que nos ha herido o ante unas circunstancias difíciles de las que nos parece complicado escapar. La aparición de la tristeza, donde el llanto es algo totalmente normal. La tristeza es una más de las emociones humanas, y no es mala ni nos debe preocupar en exceso que alguien esté triste durante unos días. Podemos estar tristes cuando perdemos a un familiar o a un amigo cercano. Podemos sentir tristeza cuando se nos trunca un plan, e incluso podemos sentirnos así sin motivo aparente, tal vez por un cambio hormonal o porque nos hemos levantado con un estado de ánimo bajo. Por tanto, una de las diferencias entre la tristeza y la depresión es que la primera es de esperar, mientras que pocas personas desarrollan depresión a lo largo de su vida. La abulia se caracteriza por afectar a las personas con depresión y dejarlas totalmente o parcialmente incapacitadas para enfrentarse a la vida diaria. Ir al trabajo, a comprar o a hacer una gestión se torna una misión imposible para los pacientes con este tipo de cuadros. De algún modo, las personas con depresión sienten que no hay nada por lo que merezca la pena moverse y actúan en consecuencia con esta idea. Les falta iniciativa para lo más básico, desde peinarse hasta salir a la calle. La abulia y los distintos efectos en la conducta de las personas con depresión no es algo que escojan por sí mismas. La causa de estas manifestaciones conductuales se encuentra en el deterioro del sistema nervioso e inmunológico. La abulia puede ser común tanto en personas que están tristes como en personas con depresión. La diferencia se encuentra en que las personas depresivas presentan esta apatía durante semanas e incluso meses.
En algunas ocasiones, la tristeza prolongada en el tiempo puede conducir a un caso de depresión. El deterioro progresivo en la calidad de vida de la persona afectada puede notarse porque se vuelve incapaz de hacer sus tareas cotidianas, se muestra afectado de forma frecuente y se ven muy limitados por su estado psicológico. Si esta situación perdura durante varios meses, es posible que la persona esté inmersa en el desarrollo de un cuadro depresivo. Así, la diferencia entre tristeza y depresión es, en parte, cuantitativa. Pero también hay una diferencia cualitativa. En la depresión muchas veces no se puede identificar el hecho o el recuerdo que genera el malestar. Eso es algo que no ocurre cuando estamos tristes. En esas situaciones, nos sentimos así por un hecho que, más o menos, conocemos. Tal y como hemos visto, un estado de tristeza común es pasajero y no reviste mayor importancia. Es muy probable que las personas que pasan por un periodo de dolor emocional no requieran de ningún apoyo profesional específico. Simplemente, la vuelta a la rutina y el apoyo informal de sus amigos, familiares y allegados puede ser más que suficiente para que la vida retome su curso y puedan superar este estado de tristeza. Lo más eficaz para desarrollar la resiliencia es adoptar una serie de hábitos y actitudes, además de establecer ciertas pautas de autodescubrimiento y algo muy importante, el empezar a relativizar. Uno de los aspectos más importantes de la resiliencia consiste en tener claro que, queramos o no, nunca seremos capaces de realizar apreciaciones totalmente objetivas acerca de la realidad. Este hecho, que la filosofía viene explorando desde hace cientos de años a través de una de sus ramas, como la epistemología, hace que se nos plantee esta cuestión, puesto que siempre deberemos interpretar lo que nos ocurre. ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? La clave de la resiliencia es saber que debemos evitar que nos arrastre el pesimismo, ya que este también se basa en una serie de invenciones constantes acerca de lo que nos ocurre. El hecho de que el pesimismo y la tristeza nos mantengan sumidos en el malestar no hace que esta lectura de la realidad sea más fiable. Por consiguiente, puesto que hagamos lo que hagamos, no alcanzaremos a conocer de un modo directo la realidad. Elijamos construir una interpretación de nuestra vida que tenga un significado importante para nosotros. Es cuestión de elegir, en igualdad de condiciones, un relato vital que nos permita seguir avanzando. De esta habilidad, que requiere tiempo y práctica, nacerá la resiliencia, la cual nos servirá para empoderarnos y para estar un poco más cerca de esa felicidad por la que tanto hemos luchado. La resiliencia es la capacidad de afrontar la adversidad, saliendo fortalecido y alcanzando un estado de excelencia profesional y personal. Desde la neurociencia se considera que las personas más resilientes tienen mayor equilibrio emocional frente a las situaciones de estrés, soportando mejor la presión. Esto les permite una sensación de control frente a los acontecimientos y mayor capacidad para afrontar retos. La resiliencia es un concepto dinámico que tiene dos vertientes. Por un lado, la de soportar, sobreponerse a la adversidad. Por el otro, el de salir fortalecido después de la adversidad. Séneca decía que el mismo suelo que nos hace tropezar y lastimarnos nos sirve de apoyo para levantarnos y avanzar. La técnica que empleaban los estoicos para entrenar la resiliencia era el denominado praemeditatio malorum, es decir, anticiparse a la adversidad analizando las consecuencias de la misma. En el budismo también se emplean técnicas de inmunización ante la muerte y de tomar conciencia de la impermanencia de la existencia a través de la meditación sobre los procesos de corrupción del cuerpo que ocurren tras morir. Por el contrario, autores muy influidos por el estoicismo como Montaigne parece que propugnan lo contrario, pues afirman que la muerte es algo natural y acaecerá sin más trámite, que es muy fácil, mucho más que la vida en sí. De lo último hay que hacer una salvedad importante. Montaigne vivió un accidente ecuestre que prácticamente lo llevó a experimentar su propia muerte, aunque después lo superó. Esa vivencia única puede ser indudablemente una forma de inmunización más potente y duradera que la de imaginarla, y por eso, a él, no le resultaba necesaria dicha práctica. No obstante, hay que recalcar que la actitud final ante la muerte es la misma. La diferencia es que Montaigne llegó a la relativización la visión de esta como consecuencia de una experiencia involuntaria y accidental, igual que le pasa a mucha gente que pasa por situaciones extremadamente traumáticas que evidentemente les crean resiliencia. Para el resto,
que afortunadamente no hemos tenido que pasar por esas experiencias, tal vez no nos quede más remedio que practicar con un sucedáneo mental. El entrenamiento en un aspecto negativo muy concreto, por generalización, nos sirve para su aplicación en fenómenos de un amplio rango, como anticipación e inmunización ante futuros contratiempos. Por ello, el praemeditatio malorum sobre la muerte es especialmente valioso, ya que podría ser la peor situación de futuro a afrontar. Los estoicos estaban interesados en conseguir una transformación personal integral y duradera. Por eso no resulta extraño que utilizasen un enfoque similar. En la psicología contemporánea se utilizan técnicas similares para abordar los problemas emocionales a corto plazo, pero los estoicos estaban más interesados en un enfoque más sólido y duradero, en construir resiliencia, en construir virtud. No en balde, resiliencia no es más que otro término para rebautizar una combinación de virtudes como son la fortaleza y la templanza. El estoicismo no es una terapia psicológica, es eso y mucho más. Es una filosofía de vida, una forma de moldearnos hacia la excelencia humana. El alivio ante problemas emocionales a corto plazo puede que sea una de las vías de entrada al mundo del estoicismo, pero si profundizamos, a la larga, nos daremos cuenta del potencial que reside bajo sus doctrinas y valores, potencial que nos ha de permitir vivir una vida más plena, una vida más virtuosa. El praemeditatio malorum implica entrenarse de forma anticipada a enfrentarse a futuros reveses de la fortuna, desgracias y contratiempos con ecuanimidad estoica. Todo ello a través de la visualización de las posibles catástrofes, como si estuviesen ocurriendo ahora mismo. Algunos autores denominan esta técnica como visualización negativa, y en psicoterapia se utiliza la llamada exposición imaginaria. Son diferentes nombres y variantes de una técnica milenaria que, como ya hemos visto, hasta en el budismo se practicaba. Dicha técnica ha sido probada científicamente y ya sabemos cómo funciona a nivel psicológico. La ansiedad y los sentimientos negativos tienden a desvanecerse cuando la exposición al factor estresante es repetido y prolongado suficientemente. Los factores que pueden interferir, como pueden ser las reacciones emocionales descontroladas, pueden ser así prevenidos. Es un proceso de habituación ante la adversidad que nos permite controlar la ansiedad que nos producen los inevitables reveses de la vida. Praemeditatio malorum es la técnica estoica para que la adversidad no te tome por sorpresa. En la dictadura del pensamiento positivo y las frases motivantes edulcoradas, no está bien visto enfocar nuestra atención en lo negativo. Evitamos la negatividad como la peste e intentamos exorcizar el pesimismo de nuestra vida. Sin embargo, hace siglos los estoicos tenían otro enfoque. Pensaban que necesitamos prepararnos para lo peor de la mejor manera, así los problemas no nos tomarán por sorpresa. A diferencia del enfoque general de visualización que se centra en inducir una respuesta psicológica y fisiológica positiva, el praemeditatio malorum, que ponían en práctica los estoicos, considerado una técnica de visualización negativa, imagina los peores resultados en escenarios de vida realistas para desensibilizarnos y prepararnos para lidiar con las pérdidas de la vida real, afrontar los problemas e incluso inducir sentimientos de gratitud por la vida. De hecho, el praemeditatio malorum no es una reflexión pesimista, sino una práctica de vitalidad y gratitud. Su objetivo no es abrumarnos por las incontables desgracias que nos podrían acaecer, sino prepararnos para lidiar con ellas despojándolas del impacto de lo inesperado. Lo que busca realmente esta técnica es desarrollar una visión de la realidad tal y como es, sin edulcorar. La visualización negativa es un método que surgió con los filósofos cirenaicos, pero fue adoptado y popularizado por los filósofos estoicos. De hecho, la técnica se hizo popular con las publicaciones de las cartas morales de Séneca. No obstante, la expresión fue tomada de una frase de Marco Tulio Cicerón, el político y filósofo romano, que dijo: «Prever los males futuros alivia su llegada». Como resultado, el praemeditatio futurorum malorum se convirtió en uno de los ejercicios espirituales más populares para la curación del alma de la escuela estoica. El más importante de los antiguos estoicos, Crisipo de Soli, la describió como una técnica que nos permite acostumbrarnos a las cosas que no son todavía, comportándonos como lo haríamos como si estuvieran ocurriendo realmente. Un filósofo estoico posterior, Posidonio de Apamea,
explicó el concepto de la capacidad de presentificar el mal futuro, en forma de una huella o imagen que siempre está disponible antes de que ocurra. La disponibilidad del mal futuro en forma de imagen nos permite familiarizarnos con esa desgracia, de manera que no nos toma por sorpresa si se produce en un futuro. Esa imagen, el tupos, anticipa el mal futuro haciéndolo presente. Sin embargo, lo más importante es que el nivel de refinamiento y la credibilidad de esa imagen deben ser tales que cuando el mal se produzca en el futuro, se vuelve casi irrelevante. La finalidad de la visualización negativa, por tanto, consiste en protegernos de las consecuencias de la irrupción de un mal inesperado. De hecho, como decía Séneca, los efectos de lo que no se espera son más aplastantes, ya que al desastre se suma el peso de lo inesperado. Lo imprevisto siempre ha intensificado el dolor de una persona. Por esa razón debemos asegurarnos de que nada nos tome por sorpresa. Deberíamos proyectar nuestros pensamientos hacia el futuro en todo momento para tener en cuenta cada eventualidad posible, en vez de pensar que los eventos simplemente seguirán su curso. Debemos prever todas las posibilidades y fortalecer el espíritu para lidiar con las cosas que podrían ocurrir. Pruébalas en tu mente. Si no queremos sentirnos abrumados y aturdidos por los eventos inusuales, como si fueran sucesos sin precedentes, debemos repensar el concepto de suerte de manera más exhaustiva. La intensidad de la visualización negativa puede variar desde algo tan leve como imaginar que perdemos el tren hasta un problema mucho más grave, como imaginar la pérdida de recursos, estatus, salud o incluso la vida. La fuerza del praemeditatio malorum reside en la convicción de los estoicos, de que la mayoría de los acontecimientos no son tan terribles como imaginamos. De hecho, la psicología ha comprobado que somos tremendamente inexactos a la hora de estimar el grado de felicidad o sufrimiento que nos pueden provocar los acontecimientos. Los estoicos creían que gran parte del sufrimiento y el dolor provienen de nuestra visión de los hechos. Pensaban que los hombres inexpertos tenían una visión distorsionada de la realidad, a la que veían como más amenazadora y hostil de lo que realmente era. De hecho, Séneca decía que no hay nadie menos afortunado que el hombre a quien la adversidad olvida, pues no tiene oportunidad de ponerse a prueba. Con el praemeditatio malorum, los estoicos lograban purificar el acontecimiento de los residuos venenosos de esa mala hermenéutica y lo devolvían a la persona neutralizado y debilitado en su poder destructivo, es decir, reducido a un estado casi indiferente. Por esa razón, Marco Aurelio recomendaba: comienza cada día diciéndote a ti mismo: hoy me reuniré con la interferencia, la ingratitud, la insolencia, la deslealtad, la mala voluntad y el egoísmo. Cabe aclarar que aunque parezca que el praemeditatio malorum es un ejercicio orientado hacia el futuro, en realidad es una técnica que intenta neutralizar sus efectos negativos, haciéndolo presente en un conjunto ordenado y coherente de imágenes. La praemeditatio eficaz es aquella en la que el futuro se vuelve presente de la manera más realista, dura, cierta e inmediata posible. No se ahorra nada. Se evocan los peores escenarios y se reproducen con nivel de detalle para preparar la mente. Por tanto, ese futuro se vuelve así hiperconsistente en virtud de un poderoso acto de presentificación. Esa hipercoherencia tiene una propiedad terapéutica: anular el veneno inyectado en las cosas que nos suceden por una hermenéutica generada por el miedo. Se trata de una reacción violenta y descontrolada cuando la adversidad nos toma por sorpresa. Según los estoicos, el mal anticipado no es un mal posible, sino un mal seguro. No es un mal futuro, sino un mal que ya es real. No es un mal en proceso, sino un mal ya consumado. Pero sobre todo, deja de ser un mal. La persona que está preparada para lo peor siempre va a tener más respuestas y herramientas para enfrentarlo que quien piense que va a salir todo bien. La intensidad de la visualización negativa puede variar desde algo tan leve como imaginar que perdemos el tren hasta un problema mucho más grave, como imaginar la pérdida de recursos, estatus, salud o incluso la vida. La fuerza del praemeditatio malorum reside en la convicción de los estoicos de que la mayoría de los acontecimientos no son tan terribles como imaginamos. De hecho, la psicología ha comprobado que somos tremendamente inexactos a la hora de estimar el grado de felicidad o sufrimiento que nos pueden provocar los acontecimientos.
Los estoicos creían que gran parte del sufrimiento y el dolor provienen de nuestra visión de los hechos. Pensaban que los hombres inexpertos tenían una visión distorsionada de la realidad, a la que veían como más amenazadora y hostil de lo que realmente era. De hecho, Séneca decía que no hay nadie menos afortunado que el hombre a quien la adversidad olvida, pues no tiene oportunidad de ponerse a prueba. Con el Praemeditatio Malorum, los estoicos lograban purificar el acontecimiento de los residuos venenosos de esa mala hermenéutica y lo devolvían a la persona neutralizado y debilitado en su poder destructivo, es decir, reducido a un estado casi indiferente. Por esa razón Marco Aurelio recomendaba: comienza cada día diciéndote a ti mismo: hoy me reuniré con la interferencia, la ingratitud, la insolencia, la deslealtad, la mala voluntad y el egoísmo. Según los estoicos, el mal anticipado no es un mal posible, sino un mal seguro. No es un mal futuro, sino un mal que ya es real. No es un mal en proceso, sino un mal ya consumado. Pero sobre todo, deja de ser un mal. La persona que está preparada para lo peor siempre va a tener más respuestas y herramientas para enfrentarlo que quien piense que va a salir todo bien. Los psicólogos recomiendan elegir los motivos de la exposición a la adversidad de forma muy cuidadosa, para no intentar enfrentarse a adversidades que nos superen. Hablan de exposición gradual. No hay prisa, es un camino para toda la vida. Es preferible ser sistemático. Los estoicos no nos han legado un manual con las instrucciones para esta práctica, ni el tiempo a dedicar. En psicoterapia, al afrontar síntomas de ansiedad severa, se suelen aplicar intervalos de visualización de 15 a 30 minutos diarios, durante un par de semanas para después evaluar la evolución y aplicar las correcciones precisas. Normalmente, los psicoterapeutas intentan utilizar escalas subjetivas de, por ejemplo, porcentaje de intensidad de los sentimientos negativos, para que el paciente, con ayuda del terapeuta, pueda ir modulando la práctica y evitar, sobre todo, abandonarla antes de haber alcanzado un nivel determinado de bienestar o control de la ansiedad. Desde un punto de vista estrictamente estoico, este enfoque puede ser útil como herramienta, pero como ya hemos visto, estamos hablando de una forma de vida, no de una terapia personal, de un camino sin fin hacia la excelencia personal, no de una vuelta a la normalidad mediocre. Está muy bien ver cómo la moderna psicología operativiza la técnica, pero nuestro objetivo tiene que estar mucho más allá. Es un camino sin fin, un entrenamiento para la vida. No hacemos un plan de entrenamiento para correr un maratón en tal fecha, sino un plan de entrenamiento para mantenernos en forma mental y emocionalmente, en mejorar nuestro virtuosismo. La reducción de la respuesta emocional incontrolada es encomiable pero no suficiente. Es solo un indicador de caminar en la vía correcta. La atención plena nos permite afrontar los sentimientos de otra forma, no intentando forzarlos a reducirse, sino aceptándolos de forma desapegada, y así dejar que se vayan extinguiendo solos, con el tiempo. Visualizamos la situación de forma continua, ecuánime y paciente, hasta que comprobamos que la ansiedad va desapareciendo por sí misma. De este modo podemos conseguir un permanente estado de virtud, de templanza y fortaleza sin quiebra. Veamos algunos ejemplos. Imaginemos que hemos tenido un pequeño incidente de tráfico, el cual me ha hecho perder los nervios. Podemos imaginarnos cómo a través de la atención y el desapego me separo de la situación y la veo desde la distancia, con lo cual consigo que me afecte en mucho menor medida. La observo como una película con sus actores, y entre ellos estoy yo. Me tengo que hacer eco de las enseñanzas de Epicteto, en el sentido de que no es la situación la que me estresa, sino mi actitud hacia la situación. Tener esta concepción siempre en mente es una herramienta potente para afrontar la adversidad. Nos repetimos, no esta adversidad la que me crea malestar, sino mi actitud hacia ella. Es un entrenamiento similar al entrenamiento físico. Cuanto más nos repetimos a nosotros mismos esta actitud, más fuertes y emocionalmente resilientes nos convertimos, más virtuosos. Si practicamos imaginariamente esta técnica, nos será mucho más fácil ante una situación real mantener una distancia cognitiva con ella. Es una forma de mindfulness, de atención plena. Ante una situación estresante, aprendo a observar mi reacción de forma desapegada. Observo cómo surgen pensamientos automáticos. No es necesario luchar contra los pensamientos,
ni contra las emociones negativas. Solo tomando conciencia de ellas, aprendemos a distanciarnos y a no dejarnos arrastrar, con lo cual por sí mismos pierden fuerza y nos permiten el autocontrol sin necesidad de embarcarnos en una lucha interior ante la cual, probablemente, estaríamos condenados a perder. Por ello, es importante construirse un marco mental de valores y virtudes sólidos, ya que si tenemos ese marco y aprendemos a observar la realidad a través del mismo con conciencia, todo lo que sale del marco pierde fuerza. También es importante recordar que las impresiones mentales no son lo mismo que la realidad. El incidente de tráfico que nos ha llevado a perder los estribos no es más que un incidente en el que normalmente no hay mala fe por parte de ninguno de los actores. Conviene repasar cómo es nuestro sistema operativo mental. Es nuestra visión imaginaria sobre la actitud de los otros actores la que nos saca de quicio de forma que la ira se vuelque a una persona ajena, pierden su fuerza, con lo cual mantenemos nuestro virtuosismo. Vemos, una y otra vez, que la base está en la horquilla estoica de Epicteto, en aprender a distinguir lo que está bajo nuestro control y lo que no. La virtud, los valores propios, lo que consideramos sabio, saludable, loable, depende de nosotros. El resto nos es indiferente, o tal vez preferible. Y si aprendemos esta diferencia y aprendemos a aplicarla a nuestro funcionamiento cotidiano, caminamos hacia la excelencia humana. Desde el punto de vista estoico, los eventos futuros pueden ser preferibles o tal vez inconvenientes. Solo nuestras acciones presentes pueden ser juzgadas como virtuosas o viciosas, buenas o malas, convenientes o inconvenientes. En la práctica de premeditación sobre la adversidad, lo que realmente hacemos es imaginarnos un evento futuro inconveniente o no preferible, como si estuviese acaeciendo ahora y le cambiamos de categoría convirtiéndolo en indiferente. Para los estoicos, esta práctica es una forma de ensayar la indiferencia y la aceptación hacia los infortunios externos. Una vez sucedidos, ya no tiene sentido desear que no lo hubiesen hecho. No podemos volver atrás. El reloj avanza inexorablemente e intentar ir en su contra es totalmente irracional y antifilosófico. Para finalizar, otra cita de Epicteto. ¿Qué pensáis que habría sido de Heracles si no hubiesen existido un león y una hidra y una cierva y un jabalí y unos cuantos hombres malvados y salvajes a quienes él expulsó y barrió del mundo? ¿Qué habría hecho si no hubiese existido nada de eso? ¿No es verdad que se habría dedicado a dormir, bien arropado? Así que, para empezar, no habría llegado a ser Heracles. Toda la vida adormilado en tal molicie y sosiego. ¿Qué utilidad habrían tenido sus brazos y toda su fuerza y su firmeza y su nobleza si no le hubiesen movido y hecho actuar tales peligros y situaciones? Gracias por acompañarnos al final. Comenta si eres resiliente y cómo te preparas para mantener tu resiliencia. Te estaré leyendo. En la descripción del video encontrarás diferentes links para audiolibros que te podrían ayudar mucho en el camino estoico que estás emprendiendo. Recuerda dejar un like, suscribirte al canal y te esperamos en el próximo video con más enseñanzas estoicas para aplicar a la vida diaria.